Hola, soy Carlos y voy a cumplir con lo que les había dicho la vez pasada, cuando tratamos este importante y escabroso tema, que es el Foro de Sao Paulo, el famoso Foro de Sao Paulo. Recuerden que les comenté que esta fue una organización creada por Fidel Castro y Lula en el año 90, en el cual se amalgamaban todos los grupos izquierdistas del continente, y aparte de eso incorporaron a nuevos socios que son los terroristas y nuevos socios que pasaron a ser del directorio desde la fundación hasta el año 95, cuando se incorpora la FARC, los socios del narcotráfico. Por eso es que yo les decía que esta es la génesis del mal, el Foro de Sao Paulo, y que es una organización criminal, una organización delincuencial mundial. ¿Cuál fue la estrategia que estableció Fidel, por supuesto con su Estado Mayor y todos sus asesores del G2 cubano? ¿Cuál fue la estrategia para que el Foro de Sao Paulo se convirtiera en esa organización que iba a darle músculo financiero y poder en toda Latinoamérica para atacar posteriormente al imperio mismo, ¿no? La estrategia, vamos a partir por el principio, la primera era penetrar la sociedad civil. La penetración de la sociedad civil se hace a través de los intelectuales que se prestaron en ese romanticismo muchas veces absurdo a hacerle propaganda a la Revolución Cubana, hacerle propaganda al criminal, actuar permanente de los Castro en la Revolución Cubana, fusilando, asesinando, sin ningún tipo de límite, sin libertad por el pueblo cubano, a través también de las ONG, las ONG que defendían la soberanía, que defendían los derechos humanos, que defendían el medio ambiente, el indigenismo, pero todos estos elementos como una plataforma de propaganda para el régimen castrocomunista. ¿Cuál era el segundo elemento estratégico? Acabar con las Fuerzas Armadas. ¿Destruirlas de qué manera? Pudriéndolas, desmoralizándolas. Y el que no entre por el aro, o se va, o lo encarcelan, o sencillamente lo retiran de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se implementa esto en Venezuela? Vamos a ir casando con Venezuela el problema. ¿Cuál fue la primera orden, el primer gran proyecto de Hugo Chávez Frías? Siguiendo el guión cubano, era destruir las Fuerzas Armadas a través de un proyecto que se llamaba Plan Bolívar 2000. Era aquella entrega de dinero sin ningún tipo de control a los militares para que hicieran supuestamente obras casi que de caridad, de pintar la fachada de las escuelas, de limpiar aquí, sembrar allá, pero que no tenía ningún control. ¿Para qué? Para darles dinero que, al ser recibido de esa manera, se prestaba para corromperlos. Dinero en efectivo que no se firmaba porque estaban dominando pues todos los elementos de la Contraloría y permitían que eso pasara, pero eso estaba todo filmado y grabado porque iban a ser elementos que iban a ser utilizados contra esos oficiales cuando no quisieran responder a las siguientes órdenes, a los siguientes niveles o al siguiente escalamiento de la penetración de la doctrina cubana en las Fuerzas Armadas. Ahí ya tenemos un elemento fundamental. Y dentro de esa misma destrucción de las Fuerzas Armadas, que era pudriéndolos desde adentro, estaba en las escuelas militares. Empezar con el adoctrinamiento, que es un elemento fundamental y sigue siendo un elemento fundamental, no solamente en las Fuerzas Armadas, sino en las comunidades de todo el país. Ellos sí se ocupan, no como los partidos políticos nuestros, la socialdemocracia, la democracia cristiana, que abandonaron sus escuelas y dejaron solos a la juventud. Porque al final, como les comenté en otro video, el sistema estaba colapsado. Pero estaba colapsado porque uno de los artistas fundamentales, que eran las cúpulas políticas de los partidos, estaban podridas. Para mantener el control y el poder, no permitían la renovación de los cuadros y no solamente eso, sino que no había que adoctrinar a la gente en las tendencias de cada área política, sino convertirlos pues en mercenarios de la política. Otro elemento era utilizar los medios democráticos, o sea, estos ampones chavistas y castristas, porque el mismo guión es para todos los países de América Latina. Ellos sencillamente se cubren y utilizan las reglas de la democracia para entonces hacer lo que les viene en gana. Porque como destruyen las instituciones y dominan de una manera totalitaria los poderes, todos los poderes del Estado, sencillamente le dan ese barniz democrático, o sea, se disfrazan de políticos, pero cuando en realidad lo que son una mafia criminal. Y con eso destruyen la democracia. Otra estrategia fundamental era acabar con el sector privado de la economía.
con todo el sector productivo. Léase, ganadería, agricultura, pequeña y mediana industria, gran industria, las poderosas industrias de Guayana. Todo tenía que ser totalizado, a todo tenía que pasar a poder del Estado, por varias razones. Una, porque al ser el único comprador y tenedor de los dólares, les permitía comprar los insumos, comprar lo que necesitara en el país, pero por supuesto, estamos hablando de una mafia criminal, era sencillamente dándole los dólares y comprando cosas con sobreprecio, con altísimas comisiones, lo cual les permitió que esta gente se encuentra hoy en día, pero con inmensas fortunas, que es muy difícil entenderlos y meterlos en una calculadora, porque tiene tantos ceros, pero tantos ceros de dólares, porque esta gente lo que ha hecho es robar al tesoro público y acabar con la industria privada, porque entonces ellos, al ser los únicos compradores y tenedores de los dólares, se hacían pues de esa capacidad de abastecer el país, pero por supuesto con un costo que el petróleo daba para eso, porque había que utilizar ese dinero para beneficio personal. La otra estrategia era adoctrinar al pueblo. Estos ampones chavistas sí han adoctrinado al pueblo. Esos están metidos en todas las comunidades para sembrarles los sentimientos, por supuesto, como todo comunista, de rencor, de odio, de separación de clases, de aquel sentimiento horrible que perciben ellos contra el que ha tenido éxito, porque ese es el comunismo. Nada bueno, sencillamente es acabar con toda la gente que ha tenido éxito y asumir ellos la propiedad de esos bienes para entonces sencillamente usufructuarlo. Esa es una de las estrategias fundamentalmente. Otra es utilizar la justicia. ¿No les suena conocido esto? Utilizar la justicia como verdugo de la parte opositora de la sociedad. Una justicia que no es tal. Son sencillamente mercenarios de la justicia. Ese tribunal supremo que no tiene de tribunal supremo nada, porque son una cuerda de ampones que ni siquiera reúnen los requisitos para ser magistrados, donde tenían que ir muy calificados juristas que permitieran la interpretación de la Constitución y la interpretación de los leyes y ser la última palabra en justicia, se convirtió sencillamente en un brazo ejecutor de las órdenes que da el Ejecutivo. Y sigue siendo así, pero cada día peor. Casos inventados, crímenes inventados, pruebas inventadas. O sea, la justicia se convirtió realmente en una especie de brazo ejecutor, de verdugo de todo aquel que no piense y opine igual que estos bandidos chavistas del régimen. Otro es, fíjense, utilizar todo esto que llaman los diálogos de paz. Porque todo este disfraz sigue siendo el mismo. Los diálogos de paz que tanto nos han vendido y que han servido para sencillamente neutralizar la fuerza opositora. Y las negociaciones. Esto les permite a nivel latinoamericano negociar con las guerrillas, que son sus socios, darle esa cobertura jurídica y darles ese marco de impunidad ante tanto crimen que no es que han cometido y que cometen hoy, es que van a seguir cometiendo, porque son organizaciones criminales, pero son sus socios. Entonces tienen que darle, sencillamente, el puesto que el que peleaba a Chávez de fuerzas no beligerantes, de que no eran una fuerza terrorista, de que eran un sector político importante, cuando son una pila de asesinos y bandidos y narcotraficantes. Pero son socios de los chavistas, empezando por Chávez, que tiene la sociedad, porque ellos adquieren la droga por parte de los carteles colombianos que manejan la FARC y el ELN, y los transportan a través de las rutas que se manejan desde Venezuela. Fíjense cómo todo esto va haciendo un marco criminal que les garantiza impunidad a todos estos bandidos. Pero fíjense, bien interesante, que es que en Venezuela, para desmovilizar, se usa todo esto para desmovilizar la oposición, para ganar tiempo en su programa de totalitarismo comunista, identificar a los cooperadores, porque muchos de los supuestos líderes opositores son cooperadores del régimen. No nos llamemos engaños, porque eso lo que les interesa es mantenerse en el poder, pero ambos, a los chavistas y a los supuestos líderes opositores que se venden y que se prestan a estas negociaciones y a estos diálogos para sencillamente mantener su cuota supuesta de poder. Aplicándole la represión permite a estos regímenes totalitarios eternizarse en el poder. Porque es una organización criminal narcotraficante internacional. Vamos a tratar de hacer una especie de corto resumen. El régimen castrista, y en este caso chavista, son criminales porque se roban y se robarán mientras estén allí
el Tesoro Nacional. Lo que había, lo que se produjo y lo que se va a producir, porque endeudaron el país por 40 años. Acabaron con todo, como el Barbarazo. Estos son una organización criminal de robo, ladrones, con nombres y apellidos. ¿Por qué son una organización internacional? Porque el régimen y la FARC y el ELN son socios en el negocio de las drogas. El tráfico de las drogas a nivel mundial, una grandísima parte porcentualmente hablando, lo manejan y lo producen carteles colombianos protegidos y manejados por la FARC y el ELN. ¿Quiénes establecen las rutas? Venezuela, los chavistas. El cartel de los soles, ¿se acuerdan? Pero ¿quiénes manejan los aeropuertos? Los militares, el cartel de los soles. ¿Quiénes manejan los puertos? La empresa cubana. Fíjense cómo todo va entonces entendiéndose como una real organización criminal. No solamente eso, sino que ahora el régimen apoya el terrorismo. Recuerden el vagabundo de Tarek El Al-Saimi que permitió y que les brindó a Hezbollah, a los palestinos, a los sirios y a los iraníes miles de identidades falsas. Miles de identidades falsas, incluyendo pasaportes, que ya los han ido descubriendo en muchos países, que han ido determinando que gente que llegaba con una pinta, por supuesto, de ser natural de esos países, pero que se llamaba Gumersindo Pérez. Entonces que Gumersindo Pérez, nacido en Caracas, no sabía español. Y así fueron estableciéndose programas de detección de terroristas para identificarlos, sencillamente haciéndoles el menor número posible de preguntas, porque eran sencillamente pasaportes dados por estos bandidos terroristas, empezando por Chávez y secundado por entonces Tarek El Al-Saimi, que es el representante del terrorismo islámico. Óigase bien, del terrorismo islámico. Margarita está plagada de eso. Y la persona que está encargada en el país de atender a todos estos iraníes, a todos estos bandidos, es nada más y nada menos que el supuesto general Mata Figueroa, que es el gobernador de Nueva Esparta. Porque Margarita está plagada hace tiempo de terroristas islámicos. Y no solamente eso, sino que fíjense que con Irán, que tenemos también otra sociedad para darle uranio a un país que ejerce el terrorismo y darle a través del crimen organizado derecho sobre los minerales preciosos, sobre el oro en Guayana, en el Amazonas. Fíjense cómo ahora entendemos por qué yo siempre he dicho que esta es una organización criminal narcotraficante internacional. Esto desborda las fronteras de Venezuela, porque esto es un plan, repito, volviendo al capítulo 1 de esta serie del Foro de Sao Paulo, una organización criminal que manejan los cubanos, porque eso sí tienen una sala situacional y una gente experta en manejar planes, establecer criterios, establecer programas para dominar el poder en toda América Latina. Fíjense que el guión es el mismo aquí en Bolivia, en Ecuador, era en Argentina, gracias a Dios que no les dio tiempo de reventar las instituciones. Lula y Dilma, par de bandidos, como los Kirchner en otras partes, en Argentina. Sencillamente las instituciones los reventaron a ellos. Pero gracias a Dios, porque en los otros países no se ha logrado. Ahora tenemos el peligro al lado, que es Colombia. ¿Con quién? Con el sinvergüenza de Juan Manuel Santos, que se burló de todo el mundo, permitiendo, fíjense, otra vez, las negociaciones y los diálogos de paz, que hasta el Nobel de la Paz se lo dieron al sinvergüenza al cual el pueblo colombiano le dijo que no quería ese pacto diabólico que estaba haciendo. Sin embargo, él, igual que Chávez, porque el guión, repito, viene de Cuba y es el mismo, se burló de los colombianos y logró que se aprobara en el Tribunal Supremo el pacto que le había hecho con la narcoguerrilla, con los traficantes, ahora los van a tener en el Congreso. Fíjense cómo esto conforma toda una organización criminal. Ahora bien, para concluir este capítulo, ya estamos claros que es el Foro de Sao Paulo, que sigue vigente. La gran inquietud que yo tengo es, si esta era una organización pública con foros mundiales, con grandes promociones, ¿por qué el sector político no tomó cartas en el asunto? ¿Por qué no identificaron al enemigo? Porque estaba en otros negocios, porque el sistema político estaba colapsado. Esta es una muestra de que estaba colapsado. Pero el sector militar, ¿cómo los militares permitieron, conociendo de toda esta tramoya, de toda esta estrategia orquestada, como se supone que los militares saben de estrategia, todos esos grandes estrategas, von Clausewitz, Joffre, eso se les olvidó, porque también estaban más ocupados de sus cóticas de poder
y de los negocitos. Después que le daban la firmita y eran cuenta de antes, se olvidaban de su carrera militar. Entonces se ocupaban era del negocio, del ascenso, de ponerse bajo la sombrilla de estos bandidos políticos para seguir ascendiendo y retirarse no con su sueldo ni con los bienes que produce una carrera militar, sino con bienes mal habidos. Por eso es que tenemos entonces el desastre de las Fuerzas Armadas. Chávez no llega gratis ahí, llega porque había una pila de gente que estaba conspirando con él en este tipo de negocios, en este tipo de vagabundería, desde que él entró a la escuela, desde que él era oficial subalterno y que lo protegieron. Lo dejaron entonces al país con los calzones abajo que permitieron que llegara Chávez e hiciera y acabara y arrasara con el país. Por eso es que existe el Foro de Sao Paulo y se va a continuar trabajando. Y gracias a esa ineptitud es que tenemos lo que tenemos, el gobierno y el sistema que tenemos hoy en día en Venezuela. Por eso es que me arrecho.